Hola, hola, bienvenidos a mi canal, exploradores de misterios y curiosidades. Espero que estén listos para una aventura fascinante, porque hoy vamos a sumergirnos en un enigma que envuelve las calles de una ciudad vibrante y llena de historia, Belgrado. Hoy vamos a intentar desentrañar el misterio de la mujer secreta de Belgrado. ¿De quién estamos hablando? Bueno, a lo largo de los últimos años han surgido relatos, susurros, incluso fotografías borrosas, de una figura femenina que parece aparecer y desaparecer entre la multitud belgradense, siempre envuelta en un aura de misterio. Algunos dicen que es una artista, otros que es una espía, incluso hay quienes creen que es una especie de leyenda urbana moderna. La verdad es que nadie sabe con certeza quién es, de dónde viene o qué busca. Pero no se preocupen, porque nosotros, con nuestra curiosidad insaciable, vamos a intentar arrojar algo de luz sobre este enigma. Vamos a analizar los testimonios, las fotografías, los rumores y las pistas que hemos podido recopilar. Vamos a recorrer las calles de Belgrado, a entrevistar a sus habitantes, a sumergirnos en su cultura y su historia, para intentar comprender quién es esta misteriosa mujer y por qué su presencia ha capturado la imaginación de tantos. Antes de que empecemos, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan explorando misterios y desentrañando enigmas conmigo, no olviden suscribirse. Así, no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos y me ayudarán a seguir creando contenido interesante para ustedes. Ahora sí, vamos a Belgrado. Belgrado, la capital de Serbia, es una ciudad fascinante, un crisol de culturas, un lugar donde la historia se respira en cada esquina. Sus calles laberínticas, sus edificios de arquitectura diversa, sus parques frondosos y sus gentes amables la convierten en un escenario perfecto para un misterio como el que nos ocupa. Los primeros relatos sobre la mujer secreta de Belgrado comenzaron a circular hace unos 5 años. Se hablaba de una mujer de mediana edad, de apariencia discreta pero elegante, que vestía siempre de forma similar, un abrigo largo oscuro, un sombrero que ocultaba parte de su rostro y guantes de cuero. Se le veía en diferentes lugares de la ciudad, paseando por la calle Nezmiailova, la principal arteria peatonal de Belgrado, sentada en un café en el barrio bohemio de Skadarlija, contemplando el Danubio desde la fortaleza de Kalemegdan. Lo que llamaba la atención no era solo su apariencia, sino su comportamiento. Se decía que era observadora, que parecía estar siempre buscando algo o a alguien. Algunos testigos afirmaban haberla visto tomar notas en una libreta, mientras que otros aseguraban que hablaba en voz baja con personas desconocidas. Las fotografías que han circulado de ella son borrosas y poco claras, a menudo tomadas con teléfonos móviles desde la distancia. En ellas se aprecia una figura femenina de complexión delgada, con el rostro parcialmente oculto por el sombrero. Estas imágenes solo han alimentado aún más el misterio que la rodea. Pero, ¿quién es realmente esta mujer? Las teorías son variadas y a menudo contradictorias. La primera, y quizás la más romántica, es que se trata de una artista, una escritora o una fotógrafa que busca inspiración en las calles de Belgrado. Se dice que sus notas son esbozos, poemas o ideas para una novela. Esta teoría se sustenta en el ambiente creativo y bohemio que impregna la ciudad. Belgrado ha sido siempre un lugar de encuentro para artistas, intelectuales y soñadores. Lugares como la propia Skadarlija, con sus cafés repletos de historia y sus paredes adornadas con arte, parecen el escondite perfecto para una musa anónima. La pregunta entonces se convierte en, ¿qué tipo de arte está inspirando Belgrado en esta misteriosa figura? ¿Es la nostalgia de un pasado turbulento, la energía vibrante de la juventud, o quizás la melancolía del Danubio? Otra teoría más intrigante es que se trata de una espía. Belgrado, por su ubicación estratégica en los Balcanes y por su historia turbulenta, ha sido un centro de actividad de espionaje durante décadas. Algunos creen que la mujer secreta es una agente encubierta, enviada a Belgrado para llevar a cabo una misión secreta. Esta teoría se ve reforzada por el hecho de que se le ha visto hablando con personas sospechosas en lugares apartados. La geografía de Belgrado, con sus calles estrechas y sus rincones oscuros, ofrece el camuflaje perfecto para encuentros clandestinos. Podría ser que esas conversaciones en voz baja fueran coordenadas, claves o planes estratégicos. Si esta teoría fuera cierta, la mujer secreta no estaría buscando inspiración, sino información. Su libreta no contendría poemas, sino nombres, fechas y lugares. También existe la teoría de que la mujer secreta es una investigadora privada, contratada para seguir a alguien o para resolver un caso.
Esta teoría explicaría su comportamiento observador y su hábito de tomar notas. Belgrado, con su intrincada red de relaciones y su pasado complejo, podría ser el escenario de un misterio que necesita ser resuelto. Podría ser que la mujer secreta esté siguiendo el rastro de un tesoro perdido, una herencia disputada o un amor prohibido. Su discreción y su atención al detalle serían herramientas esenciales en esta búsqueda. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que la mujer secreta sea simplemente una persona común y corriente, una mujer que disfruta paseando por las calles de Belgrado y que, sin quererlo, ha llamado la atención por su apariencia y su comportamiento. Quizás sea una turista, una expatriada o simplemente una residente local que disfruta de la soledad y la observación. Quizás, en un mundo obsesionado con la exposición y la notoriedad, su anonimato sea un acto de rebeldía. Tal vez, su aura de misterio sea simplemente el resultado de la proyección de nuestras propias fantasías y deseos. Para intentar resolver este misterio, hemos hablado con varios residentes de Belgrado. Hemos entrevistado a camareros, taxistas, vendedores ambulantes y transeúntes. Hemos preguntado a todos si habían visto a la mujer secreta y si sabían algo sobre ella. Nos hemos sumergido en la vida cotidiana de la ciudad, tratando de encontrar una pista que nos lleve a desenmascarar a esta enigmática figura. Las respuestas que hemos obtenido han sido variadas. Algunos nunca habían oído hablar de ella, mientras que otros afirmaban haberla visto en alguna ocasión. Sin embargo, nadie ha podido darnos información concreta sobre su identidad o su propósito. La mayoría de los testimonios son fragmentarios, vagos e inconexos, como piezas de un rompecabezas que se niega a encajar. Un camarero de un café en Escadarlija nos dijo: sí, la he visto algunas veces. Siempre se sienta en la misma mesa, cerca de la ventana. Pide un café y lee un libro. No habla con nadie. Parece una persona muy reservada. El café, con su aroma a café turco y su atmósfera bohemia, podría ser el lugar perfecto para una escritora en busca de inspiración, o para una espía observando a su objetivo. La ventana, su punto de observación, la separa del mundo exterior, permitiéndole observar sin ser observada. Un taxista nos contó: una vez la llevé desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad. No dijo ni una palabra durante todo el trayecto. Me dio la impresión de que no era de aquí. El silencio durante el trayecto alimenta la especulación. ¿Es una extranjera que llega a Belgrado con una misión secreta, o simplemente una persona que prefiere la soledad? El aeropuerto, la puerta de entrada a la ciudad, la conecta con el resto del mundo, haciendo que su origen sea aún más incierto. Una vendedora ambulante nos dijo: la vi hace unos meses en la calle Nezmiailova. Estaba observando a un grupo de músicos callejeros. Parecía muy interesada en su música. La calle Nezmiailova, el corazón de Belgrado, es un lugar de encuentro para artistas, turistas y residentes locales. Su interés por la música podría ser una señal de su sensibilidad artística, o simplemente una distracción para cubrir sus verdaderas intenciones. Estos testimonios, aunque vagos e inconexos, nos dan una idea de la presencia de la mujer secreta en Belgrado. Parece ser una figura enigmática que pasa desapercibida para la mayoría de la gente, pero que deja una impresión duradera en aquellos que la observan. Su aura de misterio se alimenta de la ambigüedad y la falta de información concreta. Hemos intentado rastrear la historia de la mujer secreta en los archivos de la policía y en los registros de inmigración, pero no hemos encontrado nada que nos permita identificarla. Parece que es una persona que no deja rastro, una sombra que se mueve entre la multitud. Su habilidad para permanecer invisible a los sistemas de control sugiere una planificación meticulosa y un conocimiento profundo de las normas y los procedimientos. Hemos ampliado nuestra búsqueda, consultando archivos históricos, periódicos antiguos y registros de propiedades en busca de alguna conexión con eventos pasados o familias influyentes en Belgrado. Incluso hemos recurrido a expertos en lenguaje corporal y análisis facial para estudiar las pocas fotografías disponibles, buscando pistas sobre su origen, su profesión o sus intenciones. El análisis de las fotografías, aunque limitado por su baja calidad, reveló algunos detalles interesantes. Su postura erguida y su mirada directa sugieren confianza y determinación. Su vestimenta, aunque discreta, denota un cierto gusto por la elegancia y la calidad. Su lenguaje corporal, en general, transmite una sensación de control y serenidad. Nuestros esfuerzos por encontrar una conexión histórica nos llevaron a investigar antiguos archivos de inteligencia y registros de espionaje de la época de la Guerra Fría.
Descubrimos que Belgrado había sido un importante centro de operaciones para las agencias de inteligencia de ambos bloques. Y que muchas figuras misteriosas habían operado en la ciudad durante ese periodo. Sin embargo, no pudimos encontrar ninguna evidencia que vincule directamente a la mujer secreta con estas actividades pasadas. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Quién es realmente la mujer secreta de Belgrado? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Su identidad sigue siendo un misterio. Quizás nunca lo sabremos. Quizás sea mejor así. Quizás el misterio es lo que hace que la mujer secreta sea tan fascinante. Quizás su historia sea más valiosa como un enigma que como una verdad revelada. Pero lo que sí sabemos es que su historia nos ha enseñado algo sobre Belgrado. Nos ha mostrado la ciudad como un lugar lleno de misterio, de intriga y de posibilidades. Nos ha recordado que incluso en las ciudades más modernas y cosmopolitas, todavía hay espacio para el enigma y la leyenda. Belgrado, con su mezcla de historia y modernidad, se convierte en el escenario perfecto para esta historia de misterio y especulación. Y nos ha demostrado que la curiosidad humana es insaciable. Siempre estaremos buscando respuestas, siempre estaremos tratando de desentrañar los misterios que nos rodean. Y quizás en esa búsqueda encontremos algo más que la verdad. Quizás encontremos una nueva perspectiva, una nueva forma de ver el mundo. Quizás al intentar descifrar el enigma de la mujer secreta, aprendamos algo sobre nosotros mismos y sobre nuestra propia necesidad de misterio y aventura. Hemos llegado al final de nuestro viaje en busca de la mujer secreta de Belgrado. Aunque no hemos podido resolver el misterio de su identidad, espero que hayan disfrutado de esta aventura conmigo. Hemos explorado las calles de Belgrado, hemos entrevistado a sus habitantes y hemos analizado las diferentes teorías sobre quién es esta enigmática figura. Hemos recorrido lugares emblemáticos, como la calle Nezmiailova, la fortaleza de Kalemegdan y el barrio bohemio de Skadarlija, tratando de encontrar una pista que nos lleve a desvelar su secreto. Recuerden, hemos visto que las primeras historias la describían como una mujer de mediana edad, con un abrigo oscuro y un sombrero que ocultaba su rostro, observada en varios puntos clave de la ciudad. Hemos explorado las teorías que van desde artista buscando inspiración, hasta espía en una misión encubierta, pasando por investigadora privada. Hemos analizado testimonios, fotografías y archivos en busca de una conexión con su pasado o su presente. A pesar de nuestros esfuerzos, la mujer secreta de Belgrado sigue siendo un misterio. Su historia, sin embargo, nos ha dejado una valiosa lección: la importancia de la curiosidad, la belleza del enigma y la magia de la ciudad. Gracias por acompañarme en esta investigación. Espero que les haya resultado interesante y entretenida. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Quién creen que es la mujer secreta de Belgrado? ¿Tienen alguna teoría propia? Dejen sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones y escuchar sus ideas. ¿Creen que algún día se revelará su verdadera identidad? ¿O seguirá siendo un misterio para siempre? Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Compartan sus teorías y opiniones en las redes sociales, y utilicen el hashtag #MujerSecretaBelgrado para que podamos seguir la conversación. Hasta la próxima aventura, exploradores de misterios. Y recuerden, la verdad siempre está ahí fuera, esperando a ser descubierta. Quizás la próxima vez seamos nosotros quienes nos crucemos con la mujer secreta de Belgrado y tengamos la oportunidad de descifrar su enigma. Pero incluso si nunca lo logramos, su historia seguirá inspirándonos a explorar, a cuestionar y a maravillarnos con los misterios que nos rodean.